no podría estar sin ti. Eres todo lo que necesito. Jesús, sin ti la vida no es vivir. Buenos días, hermanos. Otro día más de un estudio bíblico. Vamos a continuar la clase que quedó pendiente, o en continuación más bien, de la semana pasada. Hoy va a ser el tercer estudio bíblico del tema perdonar y olvidar las ofensas de nuestros semejantes. Vamos a dar inicio. Previo a eso, vamos a orar. Señor, te doy gracias por lo bueno que has sido con todos nosotros, porque nos has suplido todas nuestras necesidades, por tus bendiciones, por tu misericordia, por tu amor. Te pedimos, Señor, que aumentes nuestro temor, que aumentes nuestra fe y sobre todo que sea de calidad. Señor, te pedimos que nos abras la mente y nos des entendimiento y nos aumentes sobre todo el amor para poder perdonar, que nos des humildad que necesitamos para sobrevivir en este mundo. Señor, te pedimos que nos hagas entender para aprender tus mandamientos. Asimismo, nos des sabiduría. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados y te pedimos también que ayudes a todas aquellas personas que tienen una necesidad, a todas las viudas, a todos aquellos que están presos, a todos aquellos que están en un centro de rehabilitación, tratando de adquirir herramientas para salir adelante y enfrentar la vida, al igual que los presos. Señor, te pedimos que nos ayudes a cumplir tu voluntad, que nos ayudes a someter nuestra voluntad a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, vamos a iniciar la clase revisando la tarea. Bueno, la tarea, como ustedes recordarán, aquellos que tuvieron la oportunidad de ver el video pasado, fue de que tenemos que practicar el perdón. Si alguien nos ofendió y viene y nos pide perdón, pues hay que perdonar. Ahora, si nosotros fuimos los que ofendimos, hay que ir a pedir perdón, ¿verdad? Esa es la tarea. Va a ser una tarea durante todo el curso y durante toda su vida. Acuérdense que cuando no perdonamos estamos ofendiendo a nuestro Dios. Bien, la clase anterior terminamos con el no te imagino y el sí te imagino. Espero que haya causado impacto en su vida la palabra de Dios en sus vidas, ¿verdad? Bien, vamos a iniciar el estudio con el tema número 18 y todo enfocado al perdón, claro está. Y el título es una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿es posible que usted no quiera perdonar a sus ofensores? También lo podemos titular de otra manera: ¿cómo es posible que usted no quiera perdonar a otros? Eso lo encontramos en Mateo capítulo 18 del versículo 23 al 35, ¿verdad? Bien, leamos. Espero tengan sus Biblias y si no, no hay ningún problema, ahí está en pantalla. Es importante es que tengan una libreta y estén apuntando, ¿verdad? Para cuando les pregunten del perdón, ustedes ya tengan sus apuntes. Dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos
que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Bien, 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Sí, fíjense, siervo malvado. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Sí? 35. Así también mi Padre Celestial, dice Jesús, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de su hermano sus ofensas. Este versículo debe ser toral. Lo repito: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ok, es completamente claro, ¿no? Pero ¿de qué trata todo esto? O sea, es una parábola que cuenta acerca de un hombre que le debía a su señor 10,000 talentos, una cantidad enorme, ¿no? Enorme comparada con la otra que le debían. Vamos, hipotéticamente, $1,000,000 debía. Entonces el rey le perdonó al hombre y canceló por completo su deuda. Le canceló: ya no me debes el $1,000,000. Más tarde este hombre se encontró con un amigo que le debía 100 denarios, una cantidad pequeña comparada con la deuda que a él le perdonaron. Vamos a ponerlo así: 1,000 pesos debía. Entonces, como no podía pagarle esos 1,000 pesos, lo metió a la cárcel, ¿verdad? Entonces, ¿qué enseñanza tenemos en todo esto? Que además de que debemos perdonar, porque hemos sido perdonados, Jesús señaló claramente cuánto enoja a Dios este tipo de actitudes. ¿Cuáles? ¿Qué actitudes? Pues que Dios nos perdonó todas nuestras maldades, pero nosotros no queremos perdonar. Insignificancias, cuestiones que no se comparan con lo que Dios nos perdonó, ¿verdad? Entonces a Dios le enoja, le molesta este tipo de actitud de nosotros, ¿sí? Este tipo de comportamientos. Pero ¿cómo? Sí, a Dios, ¿sí? Está en contra de nuestra falta de amor, ¿sí? Acuérdense que para perdonar necesitamos amar. Si no estamos perdonando, es que no estamos amando. Cuando no perdonamos, estamos negando el perdón, ¿sí? Como dice el versículo 28. Bien, ¿qué dice el versículo 28? Fíjense bien. Decía: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, ¿sí? Le ahogaba diciendo: págame lo que me debes, ¿sí? Fíjate bien. Entonces, como dice el versículo 28, estamos ahogando a los que nos ofendieron, es decir, les estamos negando el perdón, y muchas veces hasta reclamamos su ofensa ahogándole. No debe de ser parte de un cristiano. Un estilo de vida de un cristiano no es de esa manera, ¿verdad? Bien, ahora continuando con lo mismo. Ahora, el título, otra vez: ¿es posible que usted no quiera perdonar a sus ofensores? Y ese título lo vuelvo a cambiar con otra pregunta: ¿cómo es posible que usted no quiera perdonar a otros? ¿Sí? Fíjense bien, es una ofensa para Dios que seamos incapaces de perdonar a nuestros semejantes, considerando todo lo que Él hizo para perdonarnos a nosotros.
continúo con lo mismo, pero de esto mismo. Fíjense bien donde dice que somos incapaces, ¿verdad? Fíjate. ¿Por qué somos incapaces? Porque no tenemos amor. ¿Por qué no tenemos amor? Porque nos falta fortalecer más nuestra relación con Cristo. Ahora, ¿cómo podemos entonces fortalecer nuestra relación con Cristo? Es fácil. Debemos pedirle a Dios en oración que nos dé ese amor que nos hace falta para perdonar. ¿Sí? También debemos escudriñar. Fíjense bien. No estoy diciendo debemos leer. Debemos escudriñar. Juan 5:39. ¿Qué nos manda hacer? Escudriñar su palabra. Entonces, para fortalecer nuestra relación con Dios, además de orar, necesitamos escudriñar su palabra. Y una vez que la escudriñemos, ¿sí? La entendamos, la aprendamos, entonces debemos aplicarlas a nuestro diario vivir. ¿Sí? ¿Cómo? Perdonando. Sencillo. Bueno, no es sencillo, ¿verdad? Pero me refiero sencillo a la cuestión de que debes orar y que debes escudriñar y pedirle a Dios que te ayude a perdonar. Sencillo me refiero a la explicación que te estoy dando, no al acto de hacerlo, ¿verdad? Eso es complicado dependiendo de la ofensa, ¿verdad? Ahora bien, continuando con lo mismo, fíjense el título. ¿Cómo, digo, es posible que usted no quiera perdonar a sus ofensores? ¿O cómo es posible que usted no quiera perdonar a otros? Fíjate bien, debemos tener misericordia con los que nos ofenden, porque Dios ha tenido misericordia con nosotros, que lo hemos ofendido toda una vida. Antes de entregar nuestra vida a Cristo, era diario, practicábamos el pecado. Hoy le entregamos nuestra vida a Cristo, ya no practicamos el pecado, sin embargo, lo seguimos ofendiendo. Si nosotros, a pesar del perdón por parte de Dios, ofendemos, ¿por qué no vamos a perdonar cuando Él sí nos perdona? Debemos perdonar porque Dios nos ha perdonado. Así de fácil, ¿verdad? Bien, continuando con lo mismo. ¿Cómo es posible que no quiera perdonar a otros? Fíjate, por el hecho de que Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados, no deberíamos negarle el perdón a nadie. Además, acuérdense los beneficios que tiene perdonar, ¿no? Cuando no estamos, ¿sí? O cuando no perdonamos, nos estamos poniendo al margen y por encima de la ley del amor y del perdón de Cristo. Repito, cuando no perdonamos, nos estamos poniendo al margen y por encima de la ley del amor y del perdón de Cristo. Ya nos estableció en su palabra que debemos amar, que debemos perdonar. Cuando yo no lo hago, estoy desobedeciendo a su palabra. Estoy pecando. Pasemos a otro título. Perdón de labios. Quiero que, como decía el comercial, ojo, mucho ojo. Es muy importante esto, ¿verdad? Ok. Otorgarle el perdón a alguien no significa decirle de labios, te perdono, como regularmente acostumbramos a decirlo. Como vimos en la clase pasada, ¿no? Como de forma automática, ¿no? Cuando perdonemos, nosotros debemos decírselo y perdonar de corazón. O sea, te perdono, no te preocupes, ¿sí? Es más, podemos agregar, yo te amo. Así lo podemos agregar. Si no lo estamos haciendo de esta manera, ¿sí? Entonces estamos siendo hipócritas, estamos siendo mentirosos, estamos siendo falsos, estamos siendo desobedientes, somos personas incongruentes, ¿sí? Y en conclusión somos pecadores, ¿sí? Ok, recomendación. Si, por ejemplo, alguien viene a tu vida y te pide perdón y tú realmente no lo has perdonado, sé honesto, ¿sí? Te va a valer más ser honesto que perdonar hipócritamente, ¿sí?
Dile, no puedo otorgarte el perdón en este momento, ¿sí? Ok, no he trabajado en el perdón contigo. Sé honesto, dile de esa manera. Dile, voy a trabajar en ello. Voy a trabajar en que tengo que perdonarte, porque la palabra de Dios dice que tengo que amarte y tengo que perdonarte. No lo he hecho, lo voy a tratar de hacer, ¿verdad? Voy a luchar por ello, voy a luchar por amarte, por perdonarte, ¿sí? Lo voy a pedir a Dios en oración. Yo creo que a esa persona, ¿sí?, que no le diste o no le otorgaste el perdón, se va a ir más tranquila a que le finjas un perdón de labios, ¿verdad? Ahora bien, agrega, dile, sé que es incorrecto mi actuar, no debe de ser de esta manera, ¿sí? No debe de ser, a pesar de que soy el ofendido, ¿eh? Tal vez eres el ofendido, sin embargo, te tienes que disculpar en ese momento por no perdonar. Qué contraste, ¿no? Fíjense en los problemas que nos metemos por no perdonar, ¿verdad? Pero dile que confías en Dios, que va a hacer la obra en ti para que tú puedas amar y para que tú puedas perdonar. ¿Sabes por qué? Aquí se aplica. Porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Dile, todo lo puedo en Cristo que me fortalece para amarte, para perdonarte. ¿Sí? Ahí se aplica ese versículo, ¿verdad? Continuando con lo mismo, el perdón de labios. En Efesios capítulo 4, versículo 32, dice así: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, ojo, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. El versículo es completamente claro y viene a dar un resumen de todo lo que les acabo de decir. Tal vez yo puedo decir 1000 palabras, pero Dios con 3 renglones nos dice todo. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Que debemos ser benignos, misericordiosos y perdonándonos unos a otros como Él nos ha perdonado. Así de fácil. Ahí resumiría toda la clase. De no sé cuántos van a ser, pero ahí la resumo, ¿verdad? Ahora bien, continuando con otro punto. Espero estén anotando ahí, ¿no? Si no, igual está el video ahí para que regresen en otro día y hagan sus apuntes. Título: ¿cómo no estaremos dispuestos a perdonar a otros por tan poco cuando nos han perdonado a nosotros por tan mucho? Sí, es un título medio raro, ¿verdad? Pero bueno, fue el que se me ocurrió en ese momento, ¿verdad? Al momento de estar preparando el tema. Repito, ¿cómo no estaremos dispuestos a perdonar a otros por tan poco cuando nos han perdonado a nosotros por tan mucho? Fíjense bien lo que dice ahí en su diapositiva, en su pantalla. La iglesia necesita o debería estar llena de creyentes perdonadores, porque en esta vida siempre vamos a tener personas que se irritan unos a otros, que causan problemas o que son conflictivos. Abajo en su segundo párrafo dice: si usted está dispuesto a perdonar al que le ofende, se verá libre de la esclavitud de la amargura. Su relación con Dios se fortalecerá definitivamente. Y entonces va a quedar libre para recibir el perdón de Dios y disfrutar de todas sus bendiciones. ¿Ok? Continuando con lo mismo, pero una reflexión. Dice así: ser cristiano significa perdonar lo imperdonable, porque Dios ha perdonado lo imperdonable en ti. ¿Sí? Esa es una frase de C.S. Lewis que nos debe poner a pensar un rato. Ser cristiano significa perdonar, fíjate bien, perdonar lo imperdonable. Lo que tú, la ofensa que te hicieron, el daño que te hicieron, que te ha causado tanto daño, tanto dolor, tanta amargura, que vienes arrastrando por tantos años, que en tu mente tú te dices, no lo voy a perdonar, no lo puedo perdonar, ¿sí? Pues debes perdonarlo
porque Dios ha perdonado lo imperdonable de ti, todos tus millones de pecados. Continuando con el siguiente punto, lo titulé Prueba viva, perdona y olvida. Lo vamos a encontrar en Mateo 6, es el capítulo 6, versículo 14. Dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Bien, eso creo que ya lo habíamos leído, ¿verdad? Ahora, cuando nos perdona Dios, ¿qué hace con todo ese pecado? ¿Sí? ¿A dónde? ¿Qué pasa? Eso lo encontramos en Miqueas, capítulo 7, versículo 19. Dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, fíjate, las sepultará, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Eso es lo que hace Dios con todas las ofensas que le cometemos a diario todos nosotros. Entonces, cuando Dios perdona nuestros pecados, Él los arroja a lo más profundo de la mar, ¿sí? Si lo dice su palabra, es una verdad, es una realidad. Ahora yo te pregunto para que tú reflexiones, ¿sí? Si Dios va a arrojar todas tus ofensas, todas tus iniquidades, todos tus pecados a lo más profundo de la mar, te pregunto, ¿qué vas a hacer con todas las ofensas que le perdonaste a tu hermano? ¿Sí? ¿Las vas a arrojar a lo profundo de la mar o las guardarás en lo más profundo de tu corazón? ¿Qué vas a hacer con esa ofensa? Al hacer esto, te incapacita para que te relaciones con tu hermano. ¿Sí? Te repito, cuando tú esa ofensa, no te liberas de esa ofensa, no la entierras, ¿sí? La traes aquí en tu corazón, si la guardas en lo más profundo de tu corazón, ¿ok? Eso te incapacita para que tú te relaciones con tu hermano. Por eso cuando tú perdonas a alguien, pero ya no tienes una relación con tu hermano, significa que no has perdonado, ¿verdad? Te pregunto, ¿te gustaría que Dios te perdonara, pero que no olvidara? ¿Sí? Que lo guardara en lo más profundo de su corazón. Yo creo que no. ¿Sí? No lo hagas tú, no lo hagamos todos nosotros. Si perdonamos, no lo guardemos. Hay que liberarnos de esa amargura, ¿sí? De ese odio, de ese rencor. Bien, pasamos a otro punto. Le titulé Perdón genuino. Esto lo vamos a encontrar, esto es un perdón genuino. Lo encontramos en Génesis capítulo 50 del versículo 15 al 21. Aquí hablamos de José. 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. ¿Sí? Y José lloró mientras hablaban. ¿Sí? 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis. Cuando tú perdonas, imagino que le dices no temáis también, ¿verdad? Dice José, ojo, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, pues, no tengáis miedo. Yo, fíjate bien, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. ¿Sí? O sea, no a una apariencia, no a la persona.
le habló lo más profundo del corazón de sus hermanos. Tenemos que entrar en contexto. Sabemos, ¿sí? Los que no saben, pues vamos a saberlo en este momento, que los hermanos de José eran malos, lo odiaban, le tenían mucha envidia. De hecho, trataron de matarlo. Al final de cuentas lo vendieron como esclavo y le dijeron a su padre que ya había muerto. Posteriormente José estuvo en la cárcel injustamente. Ahora bien, si nos regresamos, o ahí está en su pantalla el versículo 19, donde dice, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Quiero que pongan ojo en esa parte, ¿verdad? Aquí nos queda claro que José ya había perdonado a sus hermanos desde antes que le pidieran perdón. O sea, no llegaron sus hermanos y él se puso a analizar las cosas. A ver, déjame ver. No, él ya había sanado su corazón. Ya los había perdonado, ¿verdad? Bien, entonces, para José no era un problema perdonarlos, ¿sí? Los perdonaba en ese momento, ¿sí? Ahora bien, el problema, ¿sí? El problema real, el problema más grave que el perdón que José le pudiera otorgar a sus hermanos era que ellos tenían un problema con Dios, ¿sí? Ellos, ¿qué les dijo ahí en el 19? ¿Acaso estoy en el lugar de Dios? ¿Sí? Ellos debían arrepentirse de la maldad, del daño que habían ocasionado, del odio que tenían en el corazón en contra de José. Entonces ellos debían arrepentirse del mal que le habían hecho y pedirle perdón a Dios, porque a Dios era a quien habían ofendido. Ahora bien, quiero ser más claro, más claro. Ok, enfocado en el versículo 19. Al igual que José, debes perdonar a quienes te ofenden. ¿O acaso estás en el lugar de Dios? Vuelvo a preguntar, ¿sí? ¿Acaso estás en el lugar de Dios para no perdonar? ¿Sí? El acto del perdón es ideal que se realice desde antes que esa persona se acerque a pedirte perdón, como el ejemplo que nos da José. Recuerda que Dios nos ha perdonado todas nuestras iniquidades y todos nuestros múltiples pecados desde antes que existiéramos. Todavía no nacíamos y Dios ya nos había perdonado nuestros pecados. Cuando crucificaron a Jesús, ¿sí? Te recuerdo, no existíamos, ¿sí? Hace más de 2000 años. Sin embargo, ese acto de esos 2000 años nos alcanza ahorita para perdonarnos, ¿verdad? El punto 2. Al final José no solo los perdonó, sino que se ofreció a cuidar de ellos, y no solo de ellos, también de sus familias, ¿verdad? Este perdón de José es un ejemplo de un perdón, como dice el título, de un perdón genuino, ¿sí? De un perdón total, de un perdón auténtico, de un perdón lleno de amor, lleno de misericordia. Recuerda que Dios nos perdona y nos promete un consolador, ¿sí? Cuando tú perdonas, te pregunto, ¿te ofreces a cuidar a los que te ofendieron y a su familia? Espero y haya quedado claro, pero ya saben que me gusta profundizar demasiado y continuamos con lo mismo del perdón genuino. Enfocado en el versículo 20, les recuerdo el versículo 20, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Fíjense bien, hermanos, a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Dios encaminará nuestras vidas al bien, ¿verdad? Ahora, puede ser que ese problema, ¿sí? Esa ofensa, ese conflicto que tienes con nuestro hermano, ¿sí? Nos muestre una enseñanza. Tal vez esa enseñanza sea la de
perdonar, de la que debemos perdonar, ¿sí? Por lo tanto, cuando no perdonamos a alguien, ¿sí? Despreciamos la enseñanza de Dios. Eso hacemos, ¿sí? Debemos valorar la enseñanza de Dios y perdonar como Dios nos ha perdonado a todos nosotros. No despreciemos la enseñanza de Dios, ¿sí? Ya lo sabemos, ahora apliquemos ese conocimiento perdonando. Una frase: no perdonamos para amar a Cristo, perdonamos porque amamos a Cristo, ¿sí? Mucha gente se confunde y dice, no, es que tengo que perdonar para que Dios me ame. No, tú perdonas porque Dios te transformó y mora en tu corazón y por eso vas a perdonar, ¿ah? Entonces, saber que Dios nos perdona, aun cuando lo hemos menospreciado, lo hemos rechazado y le hemos fallado, debe motivarnos a ser misericordiosos y perdonar a los demás. Entonces, yo espero que con lo aprendido comprendamos que no podemos perdonar si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Si tú no perdonas, es que hay algo extraño en tu corazón, ¿sí? Con Cristo en nuestro corazón es posible perdonar. Recuerda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece para amar, para perdonar. Apliquemos los versículos como es debido. Bien, siguiente tema. El tema es: no paguéis mal por mal, entender el perdón de Dios nos facilitará perdonar. Esto lo vamos a encontrar en Romanos capítulo 12 del versículo 17 al 21. Dice así el 17: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, de todos, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Estad en paz con todos los hombres. Esto es muy repetitivo por parte del pastor Espiridión Solís. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. ¿Sí? No debemos tomar venganza, hay que dejar que Dios se encargue de todo eso. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Sí? O sea, como que le das como un guante blanco, ¿no? Y esto lo repite mucho la hermana Esther, esposa del pastor. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora vamos a escudriñar estos versículos, ¿verdad? ¿Qué se refiere con ascuas de fuego? Dice así el 20: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tu enemigo, ¿sí? Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Entonces, ¿qué son ascuas de fuego? Estas ascuas de fuego era una tradición egipcia de llevar un recipiente lleno de carbón sobre la cabeza, ¿sí? En señal de arrepentimiento público. En otras palabras, ¿sí? Era para que se avergüencen y se arrepientan de sus pecados. Ahora bien, imagínense dándole de comer a su enemigo. Es una pregunta. Imagínense que ustedes le dan de comer a su enemigo, ¿sí? Si le damos, es porque ya le perdonamos su ofensa, porque no tenemos nada en contra de él. Si amamos a alguien de la misma manera que Cristo nos ama o nos amó, estaremos dispuestos a perdonar. Entonces ahí radica la dificultad para perdonar. Necesitamos amor, ¿sí? Es decir, necesitamos amar a la persona que nos ofendió para poder perdonarla. Por eso es bien complicado, ¿verdad?
Bien, entonces continuando con lo mismo, pero se los pongo en pantalla. Dios nos perdona porque nos ama, no porque seamos buenas personas. Nos perdona siendo malos, siendo pecadores, siendo infieles, siendo adúlteros, siendo homicidas, siendo soberbios. Entonces, Dios nos perdona porque nos ama, no por lo que nosotros somos. ¿Sí? Entonces, para que suceda este acontecimiento, necesitamos creer en Él y arrepentirnos de nuestros múltiples pecados, para que tenga efecto todo eso, ¿verdad? Ahora bien, continuando con lo mismo, no paguéis mal por mal, ¿sí? Y entender el perdón de Dios nos facilitará, ¿sí? Para perdonar a nuestros semejantes. Mira, Dios nos perdona porque nos ama. Ya lo tenemos claro, ¿ah? ¿Pero por qué? Porque ve en nosotros la figura de Cristo. O sea, no te ve a ti, ve en ti la figura de Cristo. ¿Sí? Ahora, bien, en el momento, quiero que te quede clara esta parte, en el momento que aceptas a Cristo en tu vida, ¿sí? Y te arrepientes de corazón de todos tus pecados, Dios hace como si el castigo que nuestros pecados lo... Voy a regresar. Dios hace como si el castigo por nuestros pecados lo hubiésemos recibido nosotros, ¿sí? Como si nos hubiese crucificado a nosotros mismos porque lo merecemos, por la maldad de nuestros corazones. Ahora, quiero hacer más claro, mira. Fíjate que aquí va. Nosotros, ¿sí? Por nuestros múltiples pecados, merecíamos esa muerte, ¿sí? Pero en cambio, Jesús tomó nuestro lugar para morir por nosotros, como si Él hubiera vivido tu vida, como si Él hubiese vivido mi vida de pecado, como si Él hubiera cometido todos tus pecados, como si Él mereciera morir de la forma más vil que sucedió, ¿sí? De una manera vergonzosa, siendo que Jesús era inocente, siendo que Jesús era Dios mismo, siendo que Él es el creador del universo, el gran yo soy, el 3 veces santo. Debemos amar y perdonar a las personas a pesar de sus errores, tal como Cristo lo ha hecho con nosotros. A pesar de nuestros errores, nuestros pecados, ¿sí? De cómo transgredimos su voluntad, a pesar de eso, Dios nos perdona. De igual manera, nosotros todos debemos perdonar. Espero haya quedado claro. Y si no, con esta siguiente frase de Martín Lutero, tal vez quede claro, ¿verdad? Tal vez yo no sea muy claro, trato de serlo, pero de alguna manera espero que Dios te haga entender, que nos haga entender. Señor Jesús, tú eres mi justicia, así como yo soy tu pecado. Has tomado sobre ti todo lo que soy y me has dado y cubierto de todo lo que tú eres. Tomaste sobre ti lo que tú no eres y me diste lo que yo no soy. Espero, y con esto, que Martín Lutero nos haya dado más luz, ¿verdad? A lo que ocupamos. Ahora bien, continuamos con el siguiente punto. ¿Qué pasa cuando perdonas a los que te ofenden? O sea, a tus enemigos, ¿no? ¿Qué pasa cuando perdonamos? Es como un mini resumen, ¿no? De todas las casi 3 clases que hemos visto. Cuando tú perdonas, rompes un ciclo de represalias, y te guía a una mutua reconciliación, ¿sí? Cuando tú perdonas, puedes lograr que tu enemigo se avergüence y cambie su conducta, ¿sí? Ascuas de fuego, acuérdate. Cuando tú perdonas, ¿sí? Te libera de la amargura que hay en tu corazón, sin importar que tu enemigo no se haya arrepentido, ¿sí?
Cuando tú perdonas, le estás demostrando a tu enemigo que Cristo vive en tu corazón. Cuando tú perdonas, le estás demostrando a tu enemigo que Cristo transforma vidas, empezando por la tuya. Entonces, usemos bien el versículo y digamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece para amar y para perdonar. Recomendación: la mejor forma de eliminar a un amigo es convertirlo en tu amigo. Elimina a los amigos, a los enemigos, convirtiéndolos en amigos. ¿Ah? Siguiente frase: si usted está dispuesto a perdonar al que le ofende, se verá libre de la esclavitud de la amargura. John MacArthur. ¿Ah? Ahora bien, ¿cómo vamos con el tiempo? Alcanzamos. Bien. ¿Cuántas veces debemos perdonar? Eso lo encontramos en Mateo 18, capítulo 18, del versículo 21 al 22. Dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. ¿Verdad? Perdonar 70 veces 7 significa que ni siquiera debemos llevar la cuenta de las veces que perdonamos a alguien. ¿Sí? Eso significa, por el hecho de que Dios ha perdonado todos nuestros pecados, millones, no deberíamos negarle el perdón por la ofensa, ¿sí? Por una ofensa que nos hizo alguien. Ahora, cuando no estamos dispuestos a perdonar o cuando no perdonamos, no estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Nos estamos colocando, repito, ya lo había dicho, pero lo vuelvo a decir, nos estamos colocando por encima de la ley del amor de Cristo. Nos estamos, ¿sí?, colocando por encima del perdón, ¿sí?, de la ley del perdón de Dios. ¿Qué está pasando? Si no estamos perdonando, no estás sometiendo tu voluntad a la voluntad de Dios. ¿Sí? Tu voluntad está prevaleciendo sobre la voluntad de Dios. Es decir, orgullo es más importante lo que tú piensas, lo que tú sientas, que lo que Dios te pide. Hay que recordar que la voluntad de Dios es perfecta y se encuentra en las Escrituras, su voluntad. Fíjense bien, lo siguiente, frase de John MacArthur: es difícil destruir una relación si usted perdona continuamente cada ofensa. ¿Verdad? Siguiente punto. El tema 26. El perdón genera amor. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 7 del versículo 41 al 43. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. ¿Sí? O sea, al que más se le perdona, más ama. O más debería de amar, ¿no? Sí, o sea, nomás los medio ubico o medio nos ubicamos los transgresores que hemos sido de la ley, lo malo que hemos sido, los pecadores, los millones de pecados, ¿sí? Deberíamos amar a Dios por todo el perdón que nos ha dado. Entonces, el amor se desborda como una reacción natural ante el perdón, ¿sí? Conforme vas reconociendo, ojo, conforme tú reconozcas tu pecado, conforme vas conociendo el verdadero significado del perdón, de cómo, conforme vas conociendo el verdadero significado del pecado en tu vida, ¿sí? De cómo tu pecado ofende a Dios, ¿sí? De cuán pecadores somos,
Y que a pesar de todo esto, a pesar de toda nuestra maldad, Dios nos perdona, ¿sí? Más amamos a Dios, o más deberíamos amar a Dios. Entonces vemos cómo el perdonar genera amor. Vean cómo el perdón de Dios nos hace amarlo a Él, ¿sí? Entonces, entre más grande sea la ofensa, el daño y el dolor, al perdonar, el amor del perdonado será más grande, ¿sí? ¿Por qué? Va a estar ampliamente agradecido por el perdón que le otorgas, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, continuando con el mismo punto, pero una variable. A quien se le perdona poco, poco ama. Lucas 7:47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Sí? Ahora bien, solo aquellas personas, ¿sí?, que comprendan la profundidad del daño que han hecho al momento de ofender a alguien, ellos, al ser perdonados, apreciarán el significado verdadero del perdón, ¿sí? Solamente hasta que ellos entiendan el daño que han causado. Si no lo entienden, no va a surtir ese efecto. Ahora, continuando con lo mismo, mira. Entonces, así como nosotros, ¿sí?, solo hasta que comprendamos la profundidad y el significado del pecado, en contraste con el sufrimiento injusto por parte de Jesús, es decir, de su muerte en la cruz para perdón de pecados, una vez que comprendamos esto, entonces nos rendiremos a sus pies, nos humillaremos y entregaremos nuestra vida a Cristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados, obedeciéndolo por amor, perdonando de corazón a quienes nos ofenden. ¿Sí? El sufrimiento de Jesús en la cruz, les puedo decir que es la culminación del sufrimiento, ¿sí? Porque desde que Jesús llegó a la tierra, pasó por muchas cuestiones que no debió haber pasado, pero la pasó por nosotros, por amor a nosotros, ¿sí? Desde su nacimiento. ¿Recuerden dónde nació? Siendo el rey, el creador del universo, ¿dónde nació? Él no tenía necesidad de nada de eso, pero lo hizo por amor. Continuando con lo mismo, a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces, una vez que comprendamos nuestra condición pasada, es decir, de pecador, del dolor que le causamos a Dios por nuestra vida pecaminosa, es que podemos apreciar el perdón que Dios nos ofrece. Mientras no comprendas o no comprendamos el significado del perdón, la ofensa que es para Dios, el pecado, perdón, ¿sí?, entonces no vamos a comprender el perdón que Dios nos ofrece. No lo vamos a poder apreciar. Jesús te rescata de una muerte eterna. Hay que ser agradecidos con Dios por su perdón redentor, por su perdón eterno. El punto 2. Una forma de que te des cuenta que entendiste esta información que te acabo de dar es que vivirás fervientemente para Dios, amando y perdonando a tu prójimo de la misma manera que Él lo hizo contigo, de la misma manera que Dios te ha perdonado, ¿sí? Tu seguridad en que Dios te ha perdonado te da la fortaleza, porque todo lo puedes en Cristo, para que tú ames y perdones. Perdonemos, ¿verdad? Entonces yo creo que son 50 minutos. Yo creo que le vamos a dejar ahí, esperando, hermanos, que la próxima semana les adelanto un poquito. Vamos a ver que debemos perdonar antes de juzgar. Con esto concluyo la tercera clase del estudio bíblico, que debemos perdonar las ofensas de nuestros semejantes.
Y la tarea sigue siendo la misma. Perdonemos, espero que haya, por ejemplo, en el chat, como dicen muchas personas, que digan, ya perdoné. Dios me hizo entender de alguna manera que estaba mal, de la amargura que cargaba en mi corazón, ya pude perdonar. Yo espero que sea de esa manera, y de tarea sigue siendo exactamente la misma. Debemos perdonar las ofensas de nuestros semejantes toda la vida que duremos como cristianos. Nos despedimos con una oración. Entonces, Señor, te doy gracias por permitirme compartir nuevamente tu palabra. Gracias, Señor, me siento ampliamente agradecido. Es un deleite para mí, es un placer compartir tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes y nos des amor y nos ayudes a perdonar las ofensas de nuestros semejantes, porque tú nos has puesto el ejemplo, un ejemplo real y genuino. Señor, te pedimos por todas aquellas personas que están pasando por una necesidad, por una enfermedad, que tú las ayudes y seas con ellos. Señor, te pedimos que nos ayudes a lo largo de toda nuestra semana, a lo largo de toda tu vida, a poder agradarte a ti, a poder someternos a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Terminamos y espero que la próxima semana, si Dios quiere, continuar con el 4. Bye.